Hola Jay, Hola Doc, buenas noches. cuando tú digas, ¿eh? Ah, me comentó Osis que esperemos hasta 7:05 para ver que se conecten los demás. Bueno, Como pues es que ya están casi todos, incluidos los de la guardia, ¿no? válido. Si no, empezamos. El día de hoy vamos a ver la clase y nos Ahí va a no coordinar la clase la doctora Pame. Ella es fellow de nefrología de trasplantes de ahí del hospital. Entonces, cualquier duda que tengan, este, pues, si quieres empezar, Jason. casi no te escucho, Osis. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí, creo que Oscar perdió conexión. Sí, ¿te escuchas bien? Bueno, me parece que Oscar estaba presentando a la doctora Pamela Prado, que es la que nos está coordinando la clase del día de hoy y quien nos va a dar la clase de diálisis peritoneal la próxima semana. Ella es internista, es nefróloga y es actualmente fellow de trasplante renal. Hola, buenas noches a todos. Pues yo creo que cuando quieras empezar, Jason. Vale. Pues bueno, nuevamente me presento, yo soy Jason Velarde, residente de segundo año de medicina interna, y el día de hoy vamos a ver la clase de hemodiálisis. Nada más como de manera introductoria, o sea, sí me gustaría recalcar que el tema de hemodiálisis, la verdad es que es bastante, bastante amplio, y la intención de la plática es entender de manera general los conceptos básicos de una sesión de hemodiálisis. No me dejarán mentir, en piso de medicina interna, pues de manera más o menos constante tenemos pacientes que están siendo sometidos a terapia de sustitución renal y eh, digamos que a veces no entendemos muy bien qué es lo que sucede con nuestros pacientes cuando se los llevan a una sesión de hemodiálisis o le están dando una sesión de hemodiálisis. Entonces, el único objetivo de la clase es como entender de manera general y básica qué es lo que sucede con nuestros pacientes durante la sesión de hemodiálisis. Eh, bueno, pero antes hay de todas las funciones que tienen los riñones, evidentemente no todas las funciones las podemos suplir con una sesión de hemodiálisis. Entonces tenemos que entender qué es lo que sí podemos suplir. De manera muy general y resumida, entre las funciones renales que nosotros podemos suplir con una sesión de hemodiálisis, pues bueno, primero que nada y la que creo que más entendemos, pues es la excreción de productos de desecho, ¿no? Esa es como la primera que se nos viene a la mente cuando pensamos en un paciente que va a ser sometido a una terapia de sustitución renal. Pero la realidad es que también el balance hidroelectrolítico y de manera indirecta la regulación de la presión arterial son cuestiones que nosotros podemos suplir o apoyar con las terapias de sustitución renal o en este caso la hemodiálisis. Eh, Primero que nada, pues, ¿qué es la hemodiálisis, no? Es un proceso en el cual la composición de solutos de una solución A se altera exponiendo dicha solución a una solución B a través de una membrana semipermeable. Es decir, la solución A nos referimos a la sangre del paciente y la solución B nos referimos al líquido de dializante. Y esto se expone a través de una membrana semipermeable, la cual se encuentra dentro del filtro de hemodiálisis. Y entonces, de esta manera, ahorita vamos a ver cuáles son los principios físico-químicos de la hemodiálisis. Pero bueno, cambiamos la composición de la sangre del paciente, ¿no? Conceptualmente podemos ver esta membrana como una hoja con poros, y sí es importante entender que el agua y las moléculas de bajo peso molecular pueden pasar a través de los poros de la membrana y mezclarse, pero los solutos más grandes, como por ejemplo las proteínas, no pueden pasar a través de la membrana. Así que las moléculas de alto peso molecular se suelen mantener sin cambios en ambas soluciones. Hablando de los principios fisiológicos de la hemodiálisis, pues bueno, los principales son estos dos. Es la difusión que todos conocemos desde nuestras clases de biología celular y molecular
y la ultrafiltración. En el caso de la difusión, pues estamos hablando del movimiento de solutos, resultado de movimientos moleculares aleatorios. Como ya se había mencionado parcialmente, cuanto mayor sea el peso molecular de un soluto, más lenta va a ser su velocidad de transporte a través de la membrana. Y las moléculas más pequeñas se van a mover a una alta velocidad y van a chocar contra la membrana una mayor cantidad de veces, lo que va a aumentar su velocidad de transporte. Estos movimientos moleculares aleatorios me los imagino como si aventaras pelotas contra una de estas redes. Algunas pelotas, si tienen el tamaño adecuado, van a poder pasar a través de los agujeros que hay en medio, pero algunas pelotas de manera aleatoria van a golpear contra los nudos y van a rebotar hacia adentro, ¿no? En el caso de la ultrafiltración, recordar que las moléculas de agua son extremadamente pequeñas y van a poder atravesar cualquier membrana semipermeable. Ahora, la ultrafiltración ocurre debido a fuerza hidrostática o fuerza osmótica, que es empujada a través de una membrana. Y también tenemos, gracias a la ultrafiltración, un método de transporte de solutos que se llama arrastre de solutos, que es simplemente pues, el arrastre por la fuerza hidrostática del agua. Cuando nosotros hablamos de ultrafiltración en hemodiálisis, que creo que todos en alguna ocasión, escuchando la entrega o discutiendo sobre los pacientes, hemos platicado sobre cuánto se le ultrafiltró a un paciente durante una sesión de hemodiálisis, pues precisamente nos referimos a cuál fue la cantidad de agua que se extrajo durante la sesión de hemodiálisis en ese paciente. Ahorita platicaremos un poquito más a detalle sobre eso. Ahora, la máquina de hemodiálisis pues tiene bastantes componentes. A mí me parece que no es nuestra prioridad saber todos los componentes de la máquina de hemodiálisis, pero sí conocer de manera general el funcionamiento de una máquina de hemodiálisis. Entonces, algunas cuestiones ahí importantes que hasta podrían ser obvias, pero está el hecho de que tenemos una pantalla en la cual nosotros podemos modificar múltiples parámetros de la hemodiálisis y tenemos varios marcadores de presión que también quizás salen un poquito de lo que nosotros como internistas tenemos que conocer, pero bueno, hay distintas presiones que se están monitorizando en el transcurso de la sesión de hemodiálisis, como la presión venosa, la presión arterial, la presión transmembrana, etcétera, que ayudan a estar monitorizando la sesión de hemodiálisis. Tenemos una bomba o rotor que digamos que lo que hace es presionar la hemolínea para extraer la sangre del paciente y mandarla hacia el filtro y pues bueno, una serie de cuestiones ahí. Y la otra cuestión que también es importante son esa bolsa que está colgada ahí del lado derecho, la bolsa azul, y el bote que está en la parte de abajo, que el bote que está en la parte de abajo le llamamos ácido, que usualmente tiene la concentración de potasio que nosotros deseamos emplear en el líquido de dializante durante la sesión. Y la bolsa que está colgada ahí es el bicarbonato, que en algunas ocasiones los vamos a ver como otro bote, porque hay máquinas de hemodiálisis en las cuales se tiene que preparar el bicarbonato de manera manual, y hay algunas como esta que les presento acá, que más bien se pone únicamente un cartucho o una bolsa de bicarbonato, y a partir de ahí la máquina va adecuando, digamos, la concentración del líquido de dializante. Lo que sí es importante que entendamos pues es este circuito extracorpóreo que es un poquito más sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros tenemos que tener un acceso vascular, en este caso está esquematizada una fístula, y tenemos un extremo arterial y un extremo venoso. El hecho de que digamos que es un extremo arterial no significa que estemos en una arteria, ambos están en una vena cuando hablamos de accesos vasculares, pero el extremo arterial nos ayuda a ejemplificar la línea a través de la cual nosotros estamos extrayendo la sangre del paciente. A través de esa bomba que se ve del lado izquierdo, pues bueno, se crea presión negativa, digamos que sacamos la sangre del paciente, pasa a través del filtro y posteriormente pasa a esta cámara de aire o esta trampa de aire previo a ser regresada al paciente. Para que entendamos más o menos, aproximadamente en las hemolíneas convencionales, en todo momento la capacidad de la hemolínea es de aproximadamente 300 mililitros, entonces durante la sesión de hemodiálisis, en todo momento hay 300 mililitros de la sangre del paciente que está pasando a través de la hemolínea. Y pues bueno, este es un ejemplo un poquito más claro de cómo solemos ver la máquina de hemodiálisis, que yo sé que se ve así como que muchas líneas y un poquito complicado, pero bueno, lo importante es que entendamos este circuito extracorpóreo. También importante entender cuándo iniciamos o cuándo está indicado una terapia de sustitución renal en un paciente.
No es el objetivo de la clase, pero bueno, o sea, sí de manera general entender. En el caso de un paciente con enfermedad renal crónica, pues creo que todos sabemos que los pacientes suelen tener indicación de terapia de sustitución renal. Punto número uno, cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 15, o sea que se encuentra en un estadio G5. Previamente se iniciaba terapia de sustitución renal por debajo de estas tasas de filtrado glomerular, hasta que salió este estudio, que es un estudio bastante importante en la medicina, que es el IDEAL Study, en el cual se aleatorizaron pacientes con enfermedad renal crónica, código G5, a dos grupos de pacientes. Unos que iban a iniciar terapia de sustitución renal de manera temprana, a lo cual lo definieron como una tasa de filtrado glomerular por Cockcroft-Gault de 10 a 14, y de manera tardía, es decir, de 5 a 7 de tasa de filtrado glomerular, o que desarrollaran síntomas previo a que llegaran a esta tasa de sustitución renal. En estos dos grupos se dieron cuenta que el inicio de la terapia de sustitución renal en pacientes de manera temprana fue de 1.8 meses a partir de la aleatorización, y los que llegaron de manera tardía fue de 7.4 meses. Y cabe recalcar, como está ahí ejemplificado en la imagen, que 2/3 de los pacientes, de hecho fue un poquito más de 2/3, como 70% de los pacientes, iniciaron terapia de sustitución renal por arriba de la tasa de filtrado glomerular de 7 porque desarrollaron síntomas. El outcome primario fue mortalidad. El seguimiento medio fue de 3.59 años, y se dieron cuenta que en realidad la mortalidad no se veía afectada por iniciar de manera temprana una terapia de sustitución renal. Y los outcomes secundarios fueron enfermedad cardiovascular, infecciones y alteraciones del acceso vascular. Y la verdad es que no hubo significancia entre los dos grupos. Entonces, la realidad es que nosotros solemos iniciar terapia de sustitución renal cuando el paciente tiene una indicación clínica o bioquímica de iniciar terapia de sustitución renal. De manera general, pues suele ser las indicaciones que están acá en esta tabla, que, bueno, en primer lugar es una sobrecarga de volumen extracelular que no responde a tratamiento con diurético y o hipertensión, que suele ser secundario a esta sobrecarga, hipercalemia refractaria a la restricción dietética y al tratamiento farmacológico, acidosis metabólica refractaria al tratamiento con bicarbonato, hiperfosfatemia refractaria al consejo dietético y al tratamiento con quelantes, anemia refractaria al tratamiento con eritropoyetina y hierro. Esto que es bastante subjetivo, que es como una disminución del estado general del paciente que no es explicada por otra causa. Pérdida de peso reciente o deterioro del estado nutricional, especialmente si se acompaña de náuseas, de vómitos o de alguna otra evidencia de gastroduodenitis. Y hablando de las indicaciones urgentes, suele ser disfunción neurológica como neuropatía, encefalopatía urémica, desórdenes psiquiátricos, pleuritis o pericarditis sin otra explicación, y diátesis hemorrágica manifestada por tiempos prolongados de coagulación. Estas últimas, en el contexto de una enfermedad renal crónica, suelen ser las causas más frecuentes de inicio de terapias de sustitución renal, junto con sobrecarga de volumen. Creo que todos conocemos esta mnemotecnia del AEIOU, que más o menos está ejemplificado todas las indicaciones, pero bueno, nos faltaban algunas que están en la tabla previa. Y la I todos entendemos que es de intoxicaciones, pero también importante entender que no todas las intoxicaciones son tratadas con hemodiálisis, ¿no? No todas las toxinas son dializables. Pero bueno, ahí está esa mnemotecnia del I-Stumbled: isoniazida, isopropilalcohol, salicilatos, teofilina, la misma uremia en el síndrome urémico, el metanol, barbitúricos, litio, etilenglicol, dabigatran. Suelen ser las moléculas que podemos nosotros dializar o cuya intoxicación es tratada con terapia de sustitución renal. Hablando de la lesión renal aguda, porque son dos grupos de pacientes distintos, pues ahí es donde aplica más AEIOU. Y la guía CADIGO de 2012, que es la más reciente, me parece que este año se va a actualizar, menciona únicamente que hay que iniciar terapia de sustitución renal de manera emergente cuando cambios en fluidos, electrolitos y balance ácido-base exista que puedan comprometer la vida del paciente.
y hay que considerar un contexto clínico más amplio, la presencia de condiciones que pueden ser modificadas con la terapia de sustitución renal y tendencias en los exámenes de laboratorios, más que solamente un valor único de creatinina o de BUN cuando se toma la decisión de iniciar un paciente en terapia de sustitución renal. Ahora, hablando de los accesos vasculares en hemodiálisis, pues evidentemente necesitamos de alguna manera extraer esta sangre del paciente para poderla tratar a través de la máquina de hemodiálisis. Y básicamente tenemos tres tipos de accesos vasculares en hemodiálisis. El catéter venoso central, que yo creo que todos estamos familiarizados con un catéter central. Una fístula arteriovenosa tipo injerto, bueno, en mi experiencia y lo que yo he visto, la verdad es que no, o sea, son las menos comunes de los accesos vasculares que tenemos, al menos aquí en México, y la fístula arteriovenosa nativa, que ahí lo menciona como el acceso preferido, que ahorita también platicaremos de eso. Los catéteres venosos centrales, pues básicamente es un catéter venoso central de un grosor más grande de los catéteres venosos centrales que solemos ocupar. Y como mencioné previamente, hablando del circuito extracorpóreo, pues bueno, tenemos que tener una línea arterial, que como menciona ahí el dibujo, la imagen, la sangre va hacia la máquina de hemodiálisis, y el extremo venoso, que es la sangre que regresa de la máquina de hemodiálisis después de haber sido procesada. Bueno, tenemos distintos sitios que creo que también todos los conocemos, de dónde se puede colocar el catéter de hemodiálisis. Por mucho el más común, la verdad es que es el yugular interno, pero también hay ciertas indicaciones para colocar un catéter femoral, para colocar un catéter yugular izquierdo o para colocar un catéter subclavio. Y bueno, creo que ya hemos platicado también sobre esta cuestión o sea, tenemos estos 4 que son los sitios principales, pero también tenemos pacientes que ya llevan mucho tiempo en hemodiálisis y que tienen este síndrome de agotamiento vascular, en los cuales pues ya no podemos encontrar lugares de acceso vascular, ¿no? Y pues bueno, este es un catéter que creo que todos reconocemos. Este es un catéter Majorcar, que son los que solemos tener ahí en el hospital, pero también existen otros tipos de catéteres. Por ejemplo, es un catéter tipo Permacat, que está colocado en el miembro pélvico derecho de la paciente y tiene una porción tunelizada. En este caso, en el caso de este catéter en particular, no sé si puedan observar cómo la hemolínea tiene, digamos que sus marcas, de un lado está azul y del otro lado está rojo, y está conectado de manera invertida. Este caso es el caso de una paciente que tenía ya síndrome de agotamiento vascular, y este era el último angioacceso que tenía, pero el lado arterial, digamos que nosotros no podíamos extraer sangre de ahí, y el lado venoso no podíamos regresar la sangre, y entonces lo teníamos que conectar invertido. Esto altera la calidad de la hemodiálisis y aumenta la recirculación durante la hemodiálisis, pero bueno, fue una medida de salvamento. Eventualmente esta paciente se pudo trasplantar, afortunadamente. No sé si les llame la atención algo sobre este catéter. No es un catéter como los que solemos ver, en el sentido de que tiene una porción tunelizada, y la parte que está infectada es precisamente el sitio de inserción. Tiene lo que llamaríamos una tunelitis. Y es precisamente uno de los usos que tiene el colocar el catéter de esta manera. Pero la verdad es que acá en México no solemos ver tantos catéteres tunelizados, que suelen tener una más larga duración. En el caso de las fístulas, y bueno, importante, perdón, recalcar sobre los catéteres venosos centrales, que la duración suele ser muchísimo más corta. Usualmente la caja el fabricante en la caja del catéter suele poner cuál es la duración promedio de su catéter o de su angioacceso. Hablando de las fístulas arteriovenosas, pues bueno, yo creo que todos estamos acostumbrados a ver estas fístulas brachiocefálicas, pero la realidad es que hay bastantes sitios en los cuales se pueden realizar las fístulas arteriovenosas, como lo propongo en esta imagen. ¿Y qué es una fístula arteriovenosa? Pues bueno, únicamente es la conexión o la anastomosis entre una arteria y una vena. Recordemos que la vena está acostumbrada a recibir flujo, pero no recibir presión. Entonces, al ser sometida a la presión, al conectarse a una arteria, digamos que empiezan a haber cambios en la estructura de la vena, algo que se llama hiperplasia neoíntima. Y eso es algo que le llamamos maduración en el contexto clínico de las fístulas. Entonces,
Bueno, ahí ejemplifico, pues la imagen ejemplifica los distintos sitios en los cuales se pueden colocar las fístulas arteriovenosas, pero por mucho la más común que yo he visto, pues son las brachiocefálicas, ¿no? Y entonces vean cómo en la imagen esta vena se empieza como a ingurgitar, se empieza a ver como un poquito más gordita, y ese es el proceso al cual nosotros le llamamos maduración. Y entonces una fístula madura podría no verse o podría verse como se ve en la imagen del lado izquierdo, y quizás estemos un poquito más acostumbrados a ver las venas como esta, del lado derecho, que parece ser que ya tiene ahí una parte que está brillosa, que tiene un aneurisma en su porción intermedia. Y pues bueno, de plano esta fístula que ya tiene un par de aneurismas ahí importantes, que de hecho pues ese marcaje pues es un marcaje quirúrgico para la resolución de esa fístula. Importante entender que de las fístulas requieren un par de requisitos iniciales. O sea, el primero es, idealmente, los pacientes cuando empiezan o cuando están en un estadio Cádigo 4 y tienen un riesgo mayor al 40% de requerir terapia de sustitución renal en los próximos años, en un futuro próximo, debería de iniciarse o empezar a platicar con estos pacientes sobre número uno, la terapia de sustitución renal, que sea la ideal en ese paciente, y si se elige una terapia de sustitución renal tipo hemodiálisis, pues referirlo de manera temprana para la realización de una fístula. Hace muchos años había en los Estados Unidos un programa que se llamaba Fistula First, en los cuales pues se alentaba a que los médicos refirieran a sus pacientes con el angiólogo de manera temprana para la realización de una fístula. Este programa ha ido evolucionando, después fue un Catheter Last y ahorita es Patient First, ¿no? El programa es encontrar el angioacceso ideal para nuestro paciente. Pero si se dan cuenta, esa no es la principal barrera a la cual se tiene que enfrentar el paciente al cual se le va a realizar una fístula. La maduración de la fístula es el principal problema. En muchos de nuestros pacientes, aunque se les realice una fístula arteriovenosa, esta fístula nunca va a madurar. De hecho, hay algunos artículos que hablan desde un 40 a un 60% de pacientes que son sometidos a una fístula. Esta fístula nunca va a tener criterios de maduración para que se pueda canular. Y pues bueno, al final la canulación de la fístula y una fístula madura, ¿no? ¿Cuándo consideramos que una fístula está madura? Pues bueno, creo que desde 2002 está esta regla de los 6 de Kadoki, para que valoremos que una fístula está madura. Lo primero es que tienen que pasar al menos 6 semanas para la maduración. Tiene que tener un diámetro mayor a 0.6 centímetros, una profundidad de menos de 0.6 centímetros y un flujo mayor de 600 mililitros por minuto, que precisamente fue algo que nos encontramos recientemente con una de nuestras pacientes, a la cual se le realizó un ultrasonido Doppler de su miembro pélvico izquierdo y se dieron cuenta que la fístula estaba disfuncional, precisamente porque no podía tolerar este flujo mayor a 600 mililitros, ¿no? Y para los que no hayan visto cómo es que se canula una fístula, se ocupan básicamente ahí no le quité el audio, pero bueno, se ocupan básicamente calibres de 15, 16, 18 de agujas. Son más o menos las mismas agujas que ocupamos cuando vamos a donar sangre. Y entonces hay distintas técnicas para la canulación de la fístula, pero bueno, en ese caso, en ese tipo de canulación, vean cómo la fístula, la vena, que es lo que estamos funcionando, tiene pulso, y al momento de destapar la línea, pues solita la sangre llena la línea, ¿no? Y al momento de evaluar una fístula arteriovenosa, la verdad es que es bastante importante el examen físico, y es algo que se suele realizar antes de cada sesión de hemodiálisis, antes de canular cada una de las fístulas. Y pues bueno, es importante que entiendan que tenemos que observar que la fístula se vea en buenas condiciones. Hay un examen que se llama de elevación del brazo, en el cual nosotros levantamos el brazo del paciente y tenemos que ver un colapso parcial de esta fístula. Es importante que auscultemos la fístula y que escuchemos un soplo al momento de auscultar la fístula, y que al momento de que nosotros pongamos las manos encima de la fístula, pues bueno, sintamos este trill que creo que todos ya hemos sentido, ¿no? La realidad es que no es tan difícil canular las fístulas. De hecho, yo no lo he visto tan seguido acá, pero en Estados Unidos
los pacientes inclusive se les enseña a canularse sus propias fístulas y yo sí llegué a ver pacientes que ellos mismos le da uno las agujas al paciente y ellos solitos llegan y se canulan la fístula y se conectan a la máquina de hemodiálisis. La realidad es que cada uno de los angioaccesos tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja del catéter venoso central pues es el uso inmediato, ¿no? Tienes un paciente que tiene ya una indicación de terapia de sustitución renal de manera urgente, pues bueno, en ese momento se le puede colocar el catéter venoso central e iniciar su primera sesión de hemodiálisis en minutos o en horas. La fístula arteriovenosa, como lo mencioné, pues la verdad es que no se puede usar de forma inmediata, pero la durabilidad de la fístula arteriovenosa es muchísimo mayor que la de un catéter, ¿no? Que la de los catéteres suele ser de meses. Y el riesgo de infección con una fístula arteriovenosa, la verdad es que suele ser bastante, bastante bajo. Tiene muchísimas otras ventajas las fístulas arteriovenosas. Durante la sesión de hemodiálisis te suelen tolerar flujos más altos y en general los outcomes para los pacientes que tienen fístulas suele ser mejor que para los pacientes que tuvieron un catéter, al menos cuando estos ya son sometidos a un trasplante renal. Entonces, comparando los accesos vasculares, nada más a modo de resumen, tenemos el catéter que, pues, bueno, suele ser bastante inconveniente. Todos hemos visto un paciente con un catéter en el cuello que tiene ahí un parche que le llega hasta la nuca o le llega hasta la mejilla, que suele ser bastante incómodo. Tiene un alto riesgo de infección y la verdad es que las infecciones asociadas a catéteres no suelen ser poca cosa. Tienen riesgo de coagulación si no se permeabilizan de manera adecuada y si no se sellan con heparina de manera adecuada, pero tienen la gran ventaja de que las podemos usar de manera inmediata, ¿no? Y yo le agregaría que acá en México, pues la otra ventaja es el costo, ¿no? Para muchos de los pacientes que se someten a hemodiálisis de manera ambulatoria, pero que lo costean ellos mismos, pues la verdad es que suele ser más barato que estar planeando una fístula, al menos de manera inmediata. Tenemos la fístula tipo injerto, la cual no me voy a detener mucho porque la verdad es que casi no vemos pacientes, o al menos en mi experiencia casi no vemos pacientes con fístulas tipo injerto, pero sí tiene la ventaja de una maduración rápida que suele ser menor a 3 semanas. Y la fístula arteriovenosa que pues bueno, suele ser en casi todos los pacientes, no en todos, pero suele ser el angioacceso de elección. Tiene un riesgo bajo de coagulación, la verdad es que el riesgo de infección es bajísimo, pero tiene la desventaja de que la maduración es lenta y necesitas el requerimiento anatómico. Estos pacientes suelen requerir valoración de manera anticipada para ver si son candidatos o no y en qué sitio se le puede realizar. Pero la verdad es que hablando de angioaccesos, pues el catéter es un carro viejito, la fístula tipo injerto es pues un carrito ahí, no caro, pero tampoco un carro viejo, y la fístula arteriovenosa suele ser el Cadillac de los angioaccesos. Y ahora hablando de prescripción y adecuación de la diálisis, pues bueno, la dosis de diálisis suele ser o históricamente está basada en el aclaramiento de solutos pequeños, los cuales lo podemos medir con esta fórmula que es el KTB y el porcentaje de reducción de urea, que estoy seguro que todos, de pronto nuestro paciente va a sesión de hemodiálisis, revisamos la nota para saber cómo estuvo durante la sesión y vemos ahí cuál fue el KTB que se le otorgó al paciente, ¿no? Entonces vamos a platicar ahorita un momento de eso, pero también otras cuestiones importantes al momento de adecuar la dosis de diálisis es el manejo del volumen, o sea, quizás en cuestión de aclaramiento de solutos pequeños, nuestro paciente está bien, pero nosotros le ultrafiltramos o no le podemos ultrafiltrar más allá de 2.5, 3.5 litros a nuestro paciente y constantemente está ganando más de 3, 4, 5 litros entre sesión y sesión, ¿no? Entonces también eso es parte de la dosis de la diálisis. El manejo de los síntomas también es otra cuestión muy importante. La meta de algunos solutos dializables, hay contextos en los cuales es un poco difícil estar midiendo el KTB para adecuar la dosis de hemodiálisis y entonces estos pacientes suelen estar, digamos que requiriendo ciertas metas de hemodiálisis, como que lleguen a su sesión de hemodiálisis con ureas menores a 200 o 180, que el potasio no se esté elevando, esa es otra cuestión, porque igual y llegamos al KTB adecuado, pero nuestro paciente llega con 7.5 de potasio a su sesión de hemodiálisis, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer ciertos ajustes en la dosis de diálisis y nuestra meta de hemoglobina, ¿no? Hablando del KTB, o para que se entienda un poquito mejor,
Había yo comentado acá atrás que este aclaramiento de solutos lo hacemos en base al KTB y el porcentaje de reducción de urea. El porcentaje de reducción de urea creo que es un término que se entiende de manera bastante sencilla, ¿no? Es simplemente el porcentaje de urea que nosotros reducimos durante la sesión de hemodiálisis. Nuestro paciente ingresa con 100 de urea y termina con 30 de urea, ¿no? Entonces el porcentaje de reducción de urea fue de un 70% durante esta sesión de hemodiálisis, ¿no? Pero el término de KTB es un poquito más difícil de entender. El KTB es una medida que se refiere al volumen de plasma que es limpiado de urea durante la sesión de hemodiálisis. La K se refiere a la cantidad de urea sérica aclarada en la sangre, que suele ser una medida que está más relacionada al filtro y al flujo de sangre que le damos, que es el aclaramiento de urea. T se refiere al tiempo de sesión que le vamos a dar al paciente y B se refiere al volumen de distribución de urea, que básicamente es el agua corporal total, ¿no? Debido a que la urea pues, se distribuye de manera bastante equilibrada entre todos los compartimentos del cuerpo. Y este término fue popularizado por estos dos doctores en los años 90, donde evidenciaron que niveles menores de 0.8 de KTB por sesión se asociaban a un mayor riesgo de morbilidad y fallo de tratamiento, y cuando superaban el 1 de KTB, este se asociaba a mejores resultados. Pero bueno, para entender un poquito mejor el KTB está esta analogía. Imaginemos que tenemos un tanque en el cual tenemos un pececito y el volumen del tanque es de 40 litros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está relacionado el KTB con el porcentaje de reducción, en este caso, el porcentaje de reducción de los desechos de este pececito, ¿no? Entonces, imaginen que retiran al pececito, van a limpiar el tanque y retiran al pececito, tiran 20 litros de los 40 litros del tanque, agregan 20 litros de agua limpia y vuelven a colocar al pececito dentro del tanque. Entonces, tenemos 20 litros de agua limpia que se mezclan con 20 litros de agua que estaba sucia de desechos del pececito. ¿Cuál fue el porcentaje de reducción de los desechos del pececito? Pues fue del 50%, ¿no? ¿Cuál fue la cantidad de agua que nosotros limpiamos durante la limpieza del tanque? 20 litros. El volumen total del tanque fue de 40 litros. Entonces, si nosotros hiciéramos la analogía del KTB en este caso, 20 sobre 40 nos da 0.5. Entonces, nosotros alcanzamos, digamos que en este ejemplo, un KTB de 0.5. Vamos a poner otro ejemplo, es el mismo tanque con el mismo pececito, es de 40 litros, nosotros retiramos al pececito, tiramos los 40 litros y agregamos 40 litros de agua limpia. En ese caso el porcentaje de reducción de los desechos del pececito pues fue del 100%, ¿no? ¿Cuál fue la cantidad de agua que nosotros limpiamos? 40 litros, el volumen del tanque es de 40 litros, entonces 40 entre 40 nos da un KTB en este caso de 1. Pero la verdad es que este ejemplo no se apega a la realidad, ¿no? Nosotros no podemos sacarle toda la sangre al paciente, o más bien toda el agua corporal al paciente, limpiarla y después regresársela, ¿no? Entonces este ejemplo se acerca un poquito más a la realidad del hemodiálisis. No podemos sacar al pececito del tanque y entonces lo que podemos ir haciendo es retirar 1 litro de agua sucia y lo reemplazamos con 1 litro de agua limpia. Y entonces esto lo hacemos 40 veces. Recordemos que sacamos agua sucia y después le echamos agua limpia, y después cuando volvemos a sacar agua, pues esta agua ya está parcialmente diluida con el agua limpia que nosotros le pusimos al tanque, ¿no? Entonces, en realidad, el porcentaje de reducción de los desechos del pececito, pues no es 100%, ¿no? A pesar de que lo limpiamos 40 veces, se acerca más a un 63%. Pero nuevamente en este ejemplo, la cantidad de agua que nosotros limpiamos fueron 40 litros, el volumen del tanque es de 40 litros y nuevamente en este ejemplo el KTB que le otorgamos en este sentido es de 1. Esto se acerca un poquito más a la realidad, ¿no? Porque cuando nosotros extraemos la sangre del paciente y pasa a través del filtro, pues bueno, le estamos entregando sangre que entre comillas viene un poquito más limpia, o retiramos algunos solutos de esa sangre, pero se está volviendo a mezclar con sangre o sea, estamos diluyendo los solutos que están dentro de la sangre del paciente, ¿no? Otra cuestión que es importante entender es este efecto de rebote de la urea. Como mencioné, la realidad es que la urea se distribuye bastante bien entre todos los compartimentos del cuerpo. Y entonces, si se dan cuenta, esta gráfica del lado izquierdo, ese que dice SON, es el BUN, y este es el tiempo de diálisis. Vean cómo la urea en sangre disminuye de una forma no lineal.
durante la sesión de hemodiálisis, y en el momento inmediatamente posterior a la sesión de hemodiálisis hay un rebote de esta urea, y esto es porque la urea se vuelve a equilibrar entre todos los compartimentos del cuerpo. Y de ahí nace bueno, un par de conceptos que si se pueden leer un poquito más sobre esto, van a encontrar que hay distintos tipos de KTB. Está el KTB estándar, que la verdad es que eso involucra todas las sesiones de hemodiálisis de la semana y la función renal residual que tiene el paciente. Está el KTB equilibrado, en el cual nosotros esperamos más o menos media hora, 60 minutos posterior a la sesión de hemodiálisis para tomarle la muestra al paciente, la muestra de urea al final al paciente para ver cuánto redujo. Y está el KTB monocompartimental, que aparece como SP, que es cuando le tomamos la sangre o la muestra de sangre al paciente inmediatamente cuando lo estamos retornando. En la guía Kadoki, pues bueno, sí se menciona que esta dosis ideal de hemodiálisis, pues bueno, se recomienda un KTB monocompartimental de 1.4 por sesión de hemodiálisis, pero el mínimo entregado para los pacientes es de 1.2. En pacientes que tienen una función renal residual significativa, la dosis de hemodiálisis se puede reducir. Y para hay otra recomendación para el KTB estándar de 2.3 para pacientes que no son sometidos a sesiones 3 veces por semana. Otra cuestión importante en los pacientes que se encuentran en hemodiálisis es el peso seco, que también es algo que es un concepto que seguramente todos hemos escuchado, y el peso seco es el peso postdiálisis. La verdad es que es difícil encontrar una definición así clara de peso seco, pero bueno, es el peso postdiálisis en el cual la mayoría del exceso de líquido ha sido removido durante la sesión. Si es calculado muy arriba, el paciente va a permanecer sobrecargado de volumen al finalizar la diálisis, pero si es calculado muy abajo, el paciente podría estar sufriendo episodios de hipotensión, calambres, malestar general y mareos en el periodo interdialítico, mayor en el periodo postdiálisis inmediato. La realidad es que, o sea, creo que todos hemos visto que el paciente lo mandamos a una bioimpedancia para que le calculen o nos apoye para calcular el peso seco, pero la realidad es que no hay un estándar de oro para el cálculo del peso seco en los pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, y nos tenemos que apoyar mucho de la clínica, ¿no? Hay que entender que, bueno, o sea, uno podría pensar, pues, ¿cómo no le alcanzan el peso seco a un paciente? Si tú le programas a la máquina de hemodiálisis líquido, quieres que le quite, pero la realidad es que nosotros tampoco podemos retirar tantísimo líquido durante la sesión de hemodiálisis, ¿no? Hay ciertos límites que solemos tratar de no cruzar, y usualmente entre 10 y 13 mililitros por kilo por hora es nuestro límite de ultrafiltrado. Y hay pacientes que ni siquiera toleran eso, ¿no? O sea, que le estás quitando 8, 7, 6 mililitros por kilo por hora y ya se están hipotensando durante la sesión de hemodiálisis, a pesar de que están sobrecargados de volumen. Entonces, clínicamente, pues toca determinar el peso seco del paciente, evidenciando datos de que esté sobrecargado, evidenciando datos de que el paciente esté depletado de volumen, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay algunos ejemplos en los cuales, pues, un signo de lienzo húmedo, un paciente que tiene godete que se ve francamente cargado, pues un paciente que tiene un reflujo hepatoyugular ahí importante al momento de presionar el abdomen. Vemos como los cambios en la columna de la presión venosa yugular. Y este otro tipo de pacientes que también suelen acumular mucho líquido en el abdomen, y ahí evidenciando el signo de la matidez cambiante, ¿no? Que ese es otro sitio en el cual pueden acumular líquido los pacientes en hemodiálisis. Entonces, la verdad es que el valorar o el estar evaluando el peso seco de los pacientes suele ser bastante clínico, ¿no? En estos pacientes. Entonces podríamos tener este fenotipo de paciente, ¿no? Que ahí están sus piernas, que casi no se ven hinchadas, tiene una TA de 189, 105, está saturando al 79% al aire ambiente, y esta es su radiografía de tórax, ¿no? O sea, creo que pocos dudaríamos respecto al estado de volumen de este paciente, ¿no? Este otro paciente que tiene los ojos hundidos, vean cómo tiene la lengua, tiene una TA de 86-52, signo de lienzo húmedo, se observa obnubilado, también difícil que nos demos cuenta, que pasemos por alto el estado de volumen de este paciente, ¿no? Pero los pacientes se suelen ver un poquito más así, ¿no? O sea, como que lo ves un poquito más normal, está hipertenso,
le observas las pies y las mucosas secas, tiene edema en miembros pélvicos, pero dice que cuando se levanta muy rápido se marea. Esto suele ser complicado cuando estás calculando el peso seco de los pacientes, pero bueno, es una labor bastante clínica y por eso mencionaba esto de que, y esto digo, no lo puse yo en los libros de diálisis, sí se menciona esto de la prueba y error al momento de calcular el peso seco de los pacientes. Es importante recalcar que en el caso de la hemodiálisis, el volumen que nosotros estamos extrayendo al paciente, o sea, nosotros dentro de todos los compartimentos del cuerpo, nosotros estamos tocando el espacio intravascular, ¿no? Pero el agua está distribuida entre los distintos compartimentos del cuerpo. Entonces, pues esto sí tiene una implicación clínica, pues porque nosotros no podemos tampoco depletar de volumen en una sola sesión de hemodiálisis a un paciente. Necesitamos esperar este tiempo de rellenado capilar. Pues bueno, la verdad es que es importante entender este concepto cuando estamos valorando la hemodiálisis en un paciente. Entonces, ¿qué tiene que estar presente para que se forme un coágulo? Pues bueno, recordemos que tiene que haber estasis, tiene que haber lesión endotelial y tiene que haber un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Que esa es la famosa triada de Virchow, que suele estar presente en la mayoría de nuestros pacientes que se encuentran en hemodiálisis y durante la sesión de hemodiálisis. Es por eso que durante las sesiones solemos ocupar anticoagulantes y por mucho el más utilizado durante las sesiones de hemodiálisis es la heparina. Recordar que la vida media es de aproximadamente 1 hora, pero esta se puede ver modificada por la dosis, que dentro de los parámetros de los tiempos de coagulación nos suele prolongar el tiempo de tromboplastina parcial activada, y la dosis habitual en una sesión de hemodiálisis, que no es ley, pero las dosis más habituales suelen ser 5.000 unidades en bolo, más infusiones de 500 a 2.000 unidades, a 2.000 unidades por hora. Aunque en realidad pues hay situaciones en las cuales, pues no sé, nuestro paciente se encuentra con sangrado activo, en los cuales decidamos no ocupar infusiones de heparina o inclusive bolos iniciales, que no es lo recomendable, pero también llega a ser el caso, y tenemos que estar vigilando que no haya coagulación en el circuito, ¿no? Y bueno, ya hablando de la prescripción de hemodiálisis, o sea, son muchísimas cosas que se tienen que valorar o que se pueden modificar durante una sesión de hemodiálisis, pero digo, los parámetros básicos pues son el tiempo de sesión que nosotros le podemos dar a nuestro paciente. A mayor tiempo, mayor volumen de sangre que nosotros podemos procesar durante la sesión de hemodiálisis, pero las prescripciones en el caso de una hemodiálisis crónica usualmente van de 3 a 4 horas. El flujo sanguíneo, que seguramente muchos de ustedes habrán visto alguna nota de hemodiálisis y ven QS o QB, 2 puntos y mencionan ciertos cientos de mililitros por minuto, pues simplemente es el flujo sanguíneo al cual, bueno, perdón, la velocidad a la cual la sangre es extraído del acceso vascular para ser procesada. Entre comillas, a mayor volumen o flujo sanguíneo, mayor aclaramiento de solutos, pero llegando a 600 mililitros por minuto, el aclaramiento no mejora en gran cantidad. Los flujos sanguíneos normales durante una sesión de hemodiálisis varían de entre 250 hasta 500 mililitros por minuto en la mayoría de las sesiones. Y esto va en base, número 1, al requerimiento del paciente y número 2, muy importante, al tipo de angioacceso que tenga nuestro paciente. El flujo dializante, que va ejemplificado como QD, usualmente suele ser de 1.5 a 2 veces el flujo sanguíneo y es el flujo al cual el líquido de dializante corre en el filtro a contracorriente de la sangre, ¿no? Y entonces los flujos de dializante suelen ser mayores a los flujos sanguíneos. Otro parámetro muy importante es el tipo de filtro. Los filtros van a variar de acuerdo a las diferentes marcas y modelos, y estos tienen distintas características que van a determinar el filtro adecuado para cada paciente. Entonces, clásicamente el filtro se elegía de acuerdo a la superficie corporal del paciente, aunque cada vez se ocupa menos este parámetro, y los filtros poseen un coeficiente de aclaramiento de urea, que nosotros lo vamos a ver como un COA, que determina la eficacia de la remoción de este soluto. A mayor aclaramiento de urea en el filtro, podemos alcanzar un mayor KTB, y los COAs suelen variar de entre 500 hasta 2000. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimos filtros en el mercado y depende también del tipo de máquina que estés ocupando. Pero bueno, estos 3 factores que son flujo sanguíneo, tiempo y filtro que le damos a nuestro paciente son los principales determinantes del KTB que se le otorga al paciente.
Y el ultrafiltrado, como ya lo había mencionado previamente, pues es la cantidad de agua libre que nosotros removemos durante la sesión de hemodiálisis. Cuando nosotros vemos un paciente que entra en hemodiálisis, siempre vamos a ver que, al menos en las hemodiálisis crónicas, el paciente pasa primero una báscula, se pesa, se pasa a la sesión de hemodiálisis, se le programa el ultrafiltrado y al finalizar la sesión de hemodiálisis se vuelve a pesar. Entonces nosotros podemos programar cierto ultrafiltrado en la máquina de hemodiálisis y después vemos esa reducción en el peso del paciente, ¿no? Y estos pacientes que están en hemodiálisis clínica, pues está registrando constantemente su peso, el peso de ingreso y el peso de egreso, y vamos viendo estas modificaciones. También por eso es más fácil saber cuánto fue lo que ganó entre sesión y sesión de hemodiálisis para saber cuánto se le tiene que ultrafiltrar al paciente. Pero la verdad es que hay muchísimos componentes de la prescripción de la hemodiálisis, pero bueno, estos que acabo de mencionar son los más importantes. Y ya nada más para terminar, entender un poquito sobre las complicaciones que pueden ocurrir a partir de las sesiones de hemodiálisis. Dentro de las complicaciones agudas en la sesión de hemodiálisis está la hipotensión transdiálisis, los calambres, náuseas y vómitos, cefalea. La verdad es que estos 4 que acabo de mencionar suelen ser los más frecuentes por mucho durante las sesiones de hemodiálisis. También puede ocurrir dolor torácica, síndrome de desequilibrio dialítico, que ahorita platico un poquito más de él, reacciones asociadas al dializador, que la verdad es que cada vez son menos frecuentes con los filtros biocompatibles que tenemos hoy en día, hemólisis, que también suele ser rara, y embolia gaseosa, ¿no? Que esa importante porque es una complicación frecuente, evaluar las causas de hipotensión intradialítica, que se dividen en 4, relacionadas al volumen, que nosotros le estemos ultrafiltrando demasiado volumen a nuestro paciente, pero porque tenga ganancias interdialíticas muy amplias, que el tiempo de diálisis semanal sea muy corto, o que estemos apuntándole a un peso seco demasiado bajo, ¿no? El otro es una vasoconstricción inadecuada, porque quizás la temperatura de nuestra solución de diálisis está muy alta, porque el paciente tiene una neuropatía autonómica, porque el paciente se tomó sus medicamentos antihipertensivos antes de venir a la sesión de hemodiálisis y no está tolerando el ultrafiltrado, que el paciente esté comiendo durante la sesión de hemodiálisis, que eso causa vasodilatación esplácnica y puede secuestrar ahí algo de volumen y causar hipotensión, o que nuestro paciente esté bastante anémico, ¿no? La otra son factores cardíacos, que pues bueno, principalmente es la disfunción diastólica, y las otras causas menos comunes, pero que también tenemos que valorar: un tamponade pericárdico, un infarto agudo al miocardio, que nuestro paciente se encuentre con una hemorragia oculta, una reacción al dializador, hemólisis y embolia gaseosa. Y algo que siempre tenemos que tener en mente cuando nuestro paciente hace hipotensiones constantemente durante las sesiones de hemodiálisis es que no se trate de las primeras manifestaciones clínicas de una infección asociada a catéter, o que nuestro paciente esté escéptico, ¿no? Y ya nada más para terminar, platicar rápidamente de este síndrome de desequilibrio dialítico. Elegí platicar de porque nosotros, el contexto más común en el que solemos ver a nuestros pacientes en hemodiálisis es un paciente que requiere una hemodiálisis de manera emergente, ¿no? O sea, que requiera colocación de catéter y que pase a su primera sesión de hemodiálisis. Este síndrome de desequilibrio es un síndrome raro que ocurre en pacientes con azoemia severa en su primera sesión de hemodiálisis. Se caracteriza por náuseas, vómitos, cefalea, encefalopatía y crisis convulsivas. Se atribuye a un descenso más rápido en la concentración de urea en sangre con respecto al sistema nervioso central, y es debido a un gradiente osmótico. Recordemos que dentro de la fórmula de la osmolaridad sanguínea entra este Boone entre 2.8, y significa que es una molécula osmolarmente activa, ¿no? Entonces, si tenemos una concentración más alta en sistema nervioso central de urea con respecto a la concentración en sangre, pues bueno, suele haber movimiento de agua hacia el sistema nervioso central, y esto suele provocar un edema en el sistema nervioso central, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir este síndrome de desequilibrio dialítico, que cada vez es menos frecuente? Pues bueno, se suele limitar la primera sesión de hemodiálisis a tiempos cortos, flujos sanguíneos bajos, este remodelamiento de sodio que bueno, no lo expliqué, pero simplemente es la modificación del sodio en el transcurso de la sesión de hemodiálisis, y el hecho de tratar de no superar un porcentaje de reducción de urea mayor del 40% durante la primera sesión de hemodiálisis. Todo eso sirve para prevenir el síndrome de desequilibrio. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si alguien tenga
¿Alguna duda o algún comentario? Sí. Hola, muy buena clase. Creo que cubriste muy bien varios aspectos. Nada más me voy a como tocar algunos pequeños puntos en cuanto a los mecanismos de diálisis. La convección sería cuando arrastramos solutos, o sea, con la ultrafiltración, ¿no? Y esa es la parte en la que hablabas de que dependiendo del tamaño de las moléculas van a chocar con los poros y por medio de arrastre es como también vamos a poder barrer estos solutos porque difusión exclusivamente sería por la diferencia de gradientes. Entonces, la convección, difusión y la ultrafiltración serían nuestros tres principales mecanismos que vamos a emplear en este tipo de terapias. Como bien mencionaste, las líneas y el filtro ocupan un volumen de 300 mililitros. Por eso muchas veces cuando ven en las prescripciones o que dice ultrafiltrado 300 o cebado 300, realmente no se le ultrafiltró nada al paciente, ¿no? Solo estamos tomando en cuenta ese volumen de cebado de las líneas y el filtro. Y también pueden llegar a leer en cuanto a los accesos o las líneas de entrada o arterial o venoso retorno, a lo que se refieren es entrada a la máquina y retorno hacia el paciente, porque luego a veces eso puede causar también un poquito de confusión al momento de leer, por ejemplo, el Dow-Girdas o en algunos manuales como de Baxter, se pueden referir de esta manera. En cuanto al inicio, al tiempo de inicio de hemodiálisis, pues lo típico era cuando un paciente tenía tasas por debajo de 15, ¿no? Pero en la actualidad pues hay que considerar mucho el contexto del paciente, la edad, por ejemplo, pacientes pues ya mayores que a lo mejor tienen una sobrevida pues corta, valorar qué tanto vale la pena pues iniciar terapia de hemodiálisis con estos pacientes, ¿no? Como bien lo mencionaste, el IDEAL pues no demostró una mejoría en cuanto a iniciar la terapia con tasas menores de 15, 12 y pues sí tenemos más complicaciones y sobre todo tomar en cuenta la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto al acceso, bueno, y en esto del inicio, considerar también que no es una receta de cocina, ¿no? Valorar el requerimiento de los pacientes. No todos los pacientes van a necesitar de inicio 3 días a la semana, 3 a 4 horas, ¿no? Es también la tendencia de la diálisis incremental y basar el inicio también mucho basado en los síntomas que tenga el paciente. En cuanto a los accesos, pues sí, estaba la iniciativa del Fistula First, pero actualmente, como bien dijiste, es el Patient First. No todos los pacientes van a ser candidatos a fístula, por ejemplo, igual un paciente de edad mayor que la sobrevida es menos de 6 meses, un año, pues no lo vas a someter a una fístula. Y también hay factores de riesgo que se asocian a que tu paciente no vaya a madurar esa fístula, como la edad, que sea diabético, que sea mujer, son dentro de los más comunes. Entonces, eso también hay que valorarlo. Necesitas la valoración del angiólogo para ver si tu paciente va a ser candidato a fístula o no. Y los injertos de Dacron se utilizan para aquellos pacientes que sus vasos no son tan buenos o que tal vez tenemos alguna vena muy profunda y no se puede superficializar y necesitamos colocar uno de estos injertos para poder realizar la fístula. También en pacientes que llegan a estar muy urémicos o que necesitas primero optimizar sus parámetros en general, anemia, etcétera, pues puedes iniciar primero con un catéter temporal o tal vez tenerlo entunelizado un tiempo y ya después empezar a planear la fístula porque también es probable que un paciente en malas condiciones pues no vaya a madurar ese acceso. Están también los accesos que se llaman como exóticos, que son el intracavitario, el translumbar, transhepático, que ahorita que pues está muy de moda o tomando mucha fuerza la nefrointervención, pues cada vez los vamos a ir viendo más. El acceso tunelizado sí es común. Desafortunadamente creo que muchas veces en pues sector salud no lo vemos tanto como deberíamos, ¿no? Un Majurcar no nos debería
en teoría de tener un paciente más de una semana, exagerado un mes, por los riesgos de complicaciones, tanto disfunción del acceso como infecciones, que se fracture, y sin embargo vemos pacientes que literal tienen años con un catéter temporal, ¿no? En las fotos que tú nos enseñaste, los catéteres tunelizados, el primero es un catéter que sí es un acceso tunelizado, pero que no está tunelizado, porque de hecho el cojinete estaba de fuera, entonces ese acceso era un acceso mal colocado. Y como lo debemos de ver, es como en el que nos enseñaste que tiene infección del sitio de entrada del catéter, ¿no? Que justamente va por debajo de la piel y por eso se llama tunelizado. Y esos catéteres, ajá, exacto, así es como lo debemos de ver, ¿no? Y en la foto previa, que nos mencionabas que era un femoral, justo ese, se alcanza a ver el cojinete, está como el ombliguito y abajo está el cojinete. Entonces, ese acceso, aunque es un acceso tunelizado, no está tunelizado porque todo lo que vemos entre donde empiezan las líneas y a donde se forma el ombligo con la piel, pues debería de estar por debajo de la piel, por eso es que son tunelizados. Esos catéteres pues van a tener una duración, si se cuidan adecuadamente, hasta de 5 años o más, y las infecciones son mucho menores, entonces pues también son un buen acceso para nuestros pacientes, sobre todo para aquellos que no son candidatos a fístula. Las fístulas, lo ideal es que cuando se empiezan a planear, se inicien de distal hacia proximal. La primera que te recomiendan es realizar la de la tabaquera anatómica, porque eso te va a permitir que tú vayas creando, si te disfunciona esa fístula, pues puedes irte moviendo hacia proximal. La más común es la de Breccia-Simino, que es la radiocefálica y siempre se hace en la extremidad no dominante. Es algo importante, ustedes, nosotros que vemos a pacientes en prediálisis y que puedan llegar a ser candidatos a una fístula, pues tratar de no funcionar a los pacientes del lado donde potencialmente se pudiera hacer la fístula, ¿no? No canalizar en ese lado, no colocar PICS, porque aunque yo sé que muchas veces es mucho más fácil colocar un central, pues en un paciente un CADIO 3, un CADIO 4, pues tal vez estamos haciendo que el paciente vaya a perder un vaso, potencialmente para la creación de una fístula más adelante. No tomar la presión o laboratorios en el brazo donde se pudiera llegar a crear la fístula. ¿Qué más? Bueno, en el CADIGO 4 lo ideal sería referirlo al nefrólogo para que se integre a un programa de prediálisis y se empiecen a planear pues las opciones de terapia de reemplazo con este paciente y tener un seguimiento estrecho, ¿no? Nosotros tenemos muchos pacientes que pues tienen tasas de filtrado por debajo de 10 incluso, y los vigilamos cada mes o incluso cada 2 semanas, para decidir el momento de inicio de la terapia, si es que los síntomas, la anemia y, por ejemplo, el apetito, pérdida de peso, nos lo permiten, ¿no? En cuanto a la regla de los 6, pues sí, es lo ideal y va a ser lo que nos va a señalar que nuestro acceso está maduro. El flujo de 600 mililitros minuto es un flujo que se observa en Doppler, no al momento de conectar al paciente a la máquina. Eso también es importante. En cuanto, bueno, los factores para que no madure, ya se los mencioné: edad, más de 65, mujeres, diabéticos. Esos son factores de riesgo para que nuestra fístula no vaya a madurar. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la ultrafiltración, se sugiere, o lo ideal es tener tasas de ultrafiltrado que vayan de los 8 a los 13 mililitros kilo hora. Tasas por debajo de 8 y tasas por debajo de 13 se asocian a mayor mortalidad, se forma una curva en J. Entonces, esta ultrafiltrado obviamente va a ir de acuerdo al peso seco y también a los requerimientos y a las ganancias interdialíticas que tenga nuestro paciente. Muy importante considerar también si orina o no orina, y pues tratar siempre de conservar la uresis que tenga el paciente lo más que se pueda. También es muy común en pues varios centros observar que a todos los pacientes les ultrafiltran lo mismo y el paciente orinada y con
ultrafiltraciones excesivas, pues terminamos por acabar con esa uresis que siempre nos va a ayudar a eliminar toxinas que no podemos eliminar mediante la hemodiálisis y sobre todo el fósforo y pues a eliminar también los líquidos. El peso seco pues es un poco difícil de definir, es muy subjetivo porque es el peso ideal que debe tener un paciente en el que no está ni sobrecargado ni depletado de volumen. Y pues realmente el estándar sí es la bioimpedancia por espectroscopía. El InBody no es tan bueno, pero pues si es lo que tenemos, nos ayuda bastante. Ahora que está también muy de moda el Vexus, pues el Vexus en pacientes en hemodiálisis no está todavía estandarizado y realmente un Vexus no nos va a decir cuánto ultrafiltrar a nuestro paciente, ¿no? Eso es importante que lo recuerden, nos habla de si el paciente tiene o no datos de congestión venosa, pero no, un paciente que no veamos datos de congestión no nos va a guiar o no podemos como traspolar un Vexus C a así ultrafiltre 3500, ¿no? En cuanto a los otros parámetros de la prescripción de hemodiálisis, básicamente son 11 cosas que tenemos que recordar o que debe de incluir toda prescripción, que es el tiempo, el tipo de filtro, el flujo sanguíneo, el flujo dializante, la temperatura del líquido de diálisis, el ultrafiltrado, sodio, potasio, bicarbonato y la anticoagulación. Entonces, el tiempo pues va a depender de si es primer sesión, que lo ideal debe ser 2 horas o menos. Y ya de ahí en un paciente que tiene hemodiálisis crónica, pues mucho nos vamos a guiar también de acuerdo a la prescripción, a los requerimientos que tenga nuestro paciente. Lo ideal o alguna de las propuestas en las guías es que se pudiera otorgar tiempos de 4 horas, sin embargo, pues esto no es posible y menos en el sector salud, al menos, por ejemplo, IMSS sí tiene muy estipulado que son 3 horas exactas, no más, no menos, y penaliza a los centros si no se les da ese tiempo, ¿no? El filtro sí se calcula por la superficie corporal, es lo ideal. Sí hay diferentes tipos de filtros, realmente actualmente todos van a ser de alto flujo y de alta eficiencia y pues ahora están los nuevos filtros de hemoabsorción, pero esos tienen indicaciones muy puntuales y pues realmente aún están en estudio, pero sí lo ideal es calcular el filtro por la superficie corporal de nuestro paciente, que realmente lo que va a cambiar cambian las presentaciones o el cómo expresan esta superficie corporal entre marcas, pero todos vienen básicamente por superficie corporal. El flujo sanguíneo va a depender mucho del acceso que tengamos. Realmente ningún acceso, aunque sea fístula, que es el mejor acceso y que los que mayores flujos van a alcanzar, nos van a alcanzar flujos de 600. Teórico, una fístula sí nos debe alcanzar 600, 800, pero realmente es muy raro que, o nunca lo vamos a ver en la práctica clínica, ¿no? 350, exagerado 400, un Majurcar 200 a 350, femoral si nos alcanza igual flujos un poquito más altos, promedio 350. Y el flujo dializante, pues si es de 1,5 a 2 veces nuestro flujo sanguíneo, aunque también mucho va a depender de la prescripción. Flujos dializantes por arriba de 500, 600 no van a mejorar mucho el KTB o el aclaramiento de urea y si se asocia a mayor gasto de agua, ¿no? Si pensamos en el Green Nephrology, que ahora también está más en boga. El COA es la transferencia de masas. Típicamente usamos la urea porque es la más fácil de medir, igual que en el KTB de urea, aunque pudiéramos utilizar cualquier otra sustancia, ¿no? Por ejemplo, incluso beta 2 microglobulina, pero pues ¿qué centro va a tener beta 2 microglobulina? Sería muy raro, ¿no? Y cuando calculamos o hacemos la adecuación mensual, para los que ya han rotado con nosotros en hemodiálisis, pues saben que hacemos cada mes. Y sí tomamos en cuenta el KTB, que también la propuesta actual ya está entrando un poco más en desuso. Lo mínimo es tener 1,2, 1,3 de por sesión y estos en pacientes que tienen 3 sesiones por semana, ¿no? Pero pues va a depender el KTB, como bien dijiste, la K es una constante de aclaramiento de urea que va a depender del filtro,
del flujo sanguíneo, del flujo dializante y de la molécula que estamos midiendo. Por lo general vamos a utilizar la urea, como ya les dije, es lo más fácil que podamos medir y dependiendo en la adecuación como se haga nuestro paciente, vamos a ir modificando estos parámetros, ya sea hacia abajo o hacia arriba, según las metas que estemos obteniendo. El porcentaje de reducción de urea en un paciente crónico se recomienda que sea por arriba del 65% y otros parámetros que tomamos durante la adecuación son también el TAC de urea, que es la generación de urea en el tiempo, y la PCR, que es la tasa proteica catabólica. Y esto va a tomar mucho en cuenta también parámetros nutricionales. Entonces es un todo, no es una receta de cocina y hay que tomar en cuenta, a lo mejor mi paciente tiene un PRU de más de 65, pero la PCR me sale muy alta o el TAC de urea me sale muy alto, pero tal vez es porque ese paciente está comiendo bien, ¿no? Está bien dializado, tiene apetito y se está nutriendo bien, entonces hay que tomar todo en cuenta porque luego también hay tendencias a aumentar las dosis de diálisis o el KTB y podemos desnutrir entonces al paciente. Y la adecuación, no solamente la dosis de diálisis, toma en cuenta también el tratamiento de anemia, de oso mineral, metabólico, que pues para los que ya han rotado han visto que hacemos el ajuste de todos estos parámetros. En cuanto a la anticoagulación, esto también, pues no hay o sea, un definitivo, depende de cada centro. Por ejemplo, yo la que más llego a utilizar son 25 unidades por kilo como bolo y de ahí un tercio de eso por cada hora de hemodiálisis que se le va a dar al paciente. Depende también el contexto, ¿no? Un paciente con alto riesgo de sangrado, puedes utilizar únicamente bolo inicial y de ahí continuar con lavados de solución salina cada media hora o incluso no utilizar heparina. También en hemodiálisis tenemos muchos pacientes que en vez de heparina utilizan enoxaparina o incluso un paciente hospitalizado que ya tiene anticoagulación con enoxaparina profiláctica o como tratamiento, pues pudieras no utilizar una dosis adicional durante la hemodiálisis si es que ésta se aplicó antes de la sesión. Y pues creo que es todo. No sé si alguien tiene como alguna otra duda o comentario. Yo, yo tengo una pregunta. Respecto a la hipotensión interdialítica o durante la sesión, normalmente se habla de que puede ser un poco relacionada con la prescripción en cuanto a los flujos, ¿no? Eh, pero hay ocasiones en las que no, o sea, hay ocasiones en las que el paciente no tolera esta, este, pues la sesión de hemodiálisis. Entonces, las dos preguntas serían como, ¿siempre es relacionado con los flujos o hay otras, bueno, evidentemente que el paciente esté inestable, pero en los pacientes que no, pero que durante la sesión se hipotensan, siempre relacionado con la prescripción de flujos o hay otras opciones que tomar en cuenta? Y la otra es, ¿qué opciones se pueden ofrecer para estos pacientes que requieren bioquímicamente una hemodiálisis, pero que de plano las sesiones no las tolera? Ah, qué bueno que lo mencionas, que eso se me estaba olvidando. No es tanto en relación al flujo, realmente, o sea, un flujo dializante no tiene nada que ver con que el paciente es hipotense y estrictamente el flujo sanguíneo tampoco. Va a depender de la tasa de ultrafiltración. Ultrafiltraciones excesivas por arriba de 13 mililitros kilo hora, pues es más probable que el paciente no lo vaya a tolerar, se vaya a hipotensar. Las ganancias intradialíticas más de 3 litros también se asocian a mayor hipotensión. ¿Por qué? Porque el paciente llega con más peso. Si tú lo quieres llevar a su peso seco, obviamente la tasa va a ser más alta y sobre todo si no le puedes dar una sesión más extendida, pues el paciente se va a hipotensar. Es muy importante también aquí la cuestión cardíaca, ¿no? Pacientes que a lo mejor no llegan con tanto peso, pero que ya tienen insuficiencias cardíacas importantes, disfunciones diastólicas severas, que no te van a tolerar la ultrafiltración, aunque ni siquiera sea para llevarlo al peso seco, pacientes que tienen ya
disautonomías, como igual lo mencionó en la clase. Y de las estrategias que se suelen utilizar es bajar la temperatura del dializante, por lo general a 35, es muy raro que lo lleguemos a bajar más. Idealmente pudiéramos dar sesiones de más tiempo o, por ejemplo, pacientes que están muy sobrecargados y que a lo mejor en nuestro centro no tenemos terapias lentas o que no está tan inestable como para una terapia lenta, podemos utilizar el SLED, son sesiones de más de 6 horas y por lo general el objetivo de sesiones tan largas va a ser una ultrafiltración mayor o que tolere la ultrafiltración meta en mayor tiempo porque tu tasa va a disminuir. Aumentar el sodio del dializante también es otra opción, sin embargo tratamos de no hacerlo porque sodios más altos se asocian a que también el paciente va a salir con más sed, va a tomar más líquido en el periodo interdialítico y va a llegar más pesado a la siguiente sesión. Están los perfiles de sodio, que también vienen ya los perfiles como especificados en la máquina. Hay unos que empiezas dependiendo de en qué momento de la sesión se hipotensa tu paciente, si es al final, cuando ya alcanzaste casi todo el ultrafiltrado, o si es al inicio, empiezan con sodio más alto o terminan con sodio más alto, o hay unos que van como subiendo y bajando el sodio como cada media hora o cada cierto tiempo que tú vayas marcando en la máquina. Otras opciones que luego hacemos es la administración de albúmina transdiálisis y todo eso se cuantifica durante el ultrafiltrado. Y algo que también, bueno, me llamó la atención que mencionó Jason es como eso de cómo que no alcanzaron el peso seco, ¿no? Pero justo se hipotensa tu paciente, tuviste que detener la ultrafiltración, a lo mejor de esas 3 horas que tú le prescribiste, media hora, una hora lo tuviste que tener con la ultrafiltración mínima, que es, no se le da nada de ultrafiltración en ese tiempo al paciente porque se hipotensó, tuvo calambres, dolor abdominal. Entonces, hasta que se estabiliza la presión, reiniciaste la ultrafiltración o le pasaste cargas de volumen, todas esas cuestiones, pues es por eso que luego no llegamos al peso seco. Y otras estrategias, pues realmente lo que mencionaba igual, siempre preguntar al paciente si toma antihipertensivos y en qué momento se los tomó. Muchas veces a nuestros pacientes que sí toman antihipertensivos, pues aquí es un lugar medio atípico en nuestra hemodiálisis porque son pocos pacientes y la verdad es que a todos los conocemos perfecto y hay mucho apego con ellos, entonces sabemos qué medicamentos toman, hacemos cambios muchas veces mes tras mes y los días de hemodiálisis, pues hay pacientes que les decimos, estos días no te vas a tomar tu antihipertensivo o no lo vas a tomar hasta después de que salgas de la sesión y si tienes cierta cifra de TA. Eso también es importante, comer justamente por el secuestro esplácnico. Incluso se recomienda que el paciente no debería de consumir alimentos 2 horas antes de la sesión y durante la sesión pues también no se sugiere por lo mismo de que puede llegar a hipotensarse. No sé si resolví tu duda. Sí, 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 muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda. Ah, del síndrome de desequilibrio, pues no es tan raro. Se supone que es muy raro, obviamente va a ser, hay mayor riesgo entre más urémico está nuestro paciente, ureas de más de 180 y siempre es en las primera hemo o primeras dos, aunque también pacientes crónicos lo pueden llegar a presentar. Y otra estrategia que puedes hacer es administrar solución glucosa durante la sesión porque eso te va a aumentar la osmolaridad. No sé si hay alguna otra duda. No, Creo bueno, que no. si no hay más dudas, pues muchas gracias y buena clase. Muchas gracias. Ay, descansen. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Jason. Gracias, Gracias, buenas doctora. noches. Gracias, Jay. Nos vemos. Gracias, Jay. Gracias, Gracias, doctora. gracias, doctora.